Quinta sesión de Merienda Cena con Ad Absurdum, emitiendo desde la ciudad de Murcia. Tenemos vigilado por el Cristo de Monteagudo a Isaac en Cabeza de Torre. Hola, ¿qué tal? Vigilado por San Pedro en el centro de Murcia tenemos a David. Hola. Y vigilado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día estoy yo, Juanje, porque me he dado cuenta, estas cosas que pasan, llevo muchos años viviendo aquí, pero resulta que la iglesia que tengo más cercana es una iglesia protestante. Dicho ¿Has eso, dicho adventista del séptimo día? sí, Como Ben Carson. como Ben Carson. Vaya, al final todo se une. Bueno, ¿cómo estáis, chicos? Bien, bien. Hoy estoy un poco más depri y eso porque está el tiempo así, se ha torcido el tiempo. Llevamos una primavera, digamos, muy primavera. En plan, día de sol, día de lluvia, día de sol, día de frío. Muy canónica, Y ¿no? sí, sí, sí. Y hoy los pajarillos ya ni cantan, hoy están helados. Es verdad, no Yo digo... Es quería, verdad. yo quería plantear un debate porque sé que ahora lo que políticamente correcto es lo de venga todos juntos los vecinos en los balcones y tal, A ver por dónde sale. pero yo estoy aprendiendo a odiar a mis vecinos más que nunca. Sí, bueno, que saber hacer eso también, claro. O sea, yo no sé si a vosotros os pasa, pero esto está sacando lo peor de mí hacia mis vecinos. Me pasa No, por... yo tengo un vecindario muy bueno, la verdad. Me pasa y de hecho he estado a unas horas de llamar al presidente de la comunidad porque alguien hacia allá, suena arriba, pero creo que es hacia allá, toca el tambor, el tambor de esto típico de Semana Santa, Mm. el bombo, como se llame. Lo toca entre la 1:30 y las 2:00 y pico, entre y 10:15. Y entonces, por un día vale, por 2 días vale, tres bueno. El problema era que empezó el viernes anterior a Semana Santa, no sé cómo se llama, sé que tiene nombre, pero no lo sé. De Eh, Dolores, viene de Dolores. el Viernes de Dolores empezó y terminó el Viernes Santo, ¿vale? Entonces el sábado tenía el teléfono en la mano para llamar, pero no ocurrió porque ese día no sonó. De todas formas, yo ayer es verdad que no es muy web, sino que en casa no se oyó. Y hoy parece ser que tampoco ha sonado. Con lo cual, hasta a punto de llegar la sangre al río, porque de hecho iba a redactar una folio, imprimirlo, ponerlo por el edificio, porque era imposible trabajar en casa a no ser que tuvieras la música a toda hostia. Y llega un momento que dices, mira, no hay Semana Santa, se acabó, se acabó. No hay Semana Santa para nadie, para ti tampoco. No, no, el gobierno ha dicho que no, que se acabó la Semana Santa. Exacto. Al final ha ocurrido lo Como, del 36. sí, sí, como en el 36. Me he dado cuenta de que al decirlo de los vecinos hemos perdido 2 espectadores. Serían mis vecinos. Bueno, Bueno, por cierto, al final lo de la merienda cena, ¿qué tenéis hoy? Lo mismo el otro día, mandarines. yo sigo con la fruta y el kiwi, que ya es un clásico, que ya están más maduros, ya están un poco más enmacados, ya no están tan duros. Y como decía mi abuelo, un pero. Yo hoy traigo... Yo creo que mi abuelo se murió sin decir la palabra manzana. Pero Es es como verdad, se dice aquí en Murcia, por si alguien... Bueno, un pero. algunos Hoy núcleos de tengo, hoy murcianos. tengo un pero. Yo traigo, como estamos en la cuarentena, pues todo el mundo está haciendo cosas y aquí se ha hecho ahora un bizcocho de chocolate. Sí, señor. Y queda esto. Bueno, quería preguntaros también, como ya es recurrente, ¿alguna recomendación para la gente que nos ve de ocio con lo que entretenerse? A ver, recomendación cultural, yo tenía que hacer un pequeño homenaje y ya aprovecho y hago promoción propia de lo nuestro. En nuestro libro El pene perdido de Napoleón hemos recibido la ayuda inestimable de Daniel Torregrosa, químico, divulgador, en su blog Ese Punto Azul Pálido, y que sacó este libro pues hace un añito o así más o menos. Ujú, Y que tiene que llevar ya pues unas 3 4 ediciones, si ujú. no me equivoco. Y es de mitos en laboratorio. Y bueno, vosotros lo sabéis que está muy chulo porque son pequeñas historias muy cortas sobre cosas relacionadas de la ciencia, la química, etcétera, con mitología. Mitología clásica, bueno, mitología de todo tipo. Porque ahora claro, nos va a reñir las plumas que si todo es Grecia y Roma y todo eso, no, mete mitología hawaiana, de Oceanía, de muchas cosas interesantes. Cosas que se En muchos inventan, sitios. sí. Sí, invents, pero que son invents muy bonitos y además una cosa que yo destaco de él es que escribe muy bien. Hmm. Escribe muy bien, da mucho gusto y mucha tranquilidad leer lo que escribe Daniel.
David. Yo no sé si voy a ser original porque sé que he visto que lo están recomendando también incluso periódicos y tal, pero es que, imagino que lo habréis visto, pero Egipto está haciendo una labor de digitalización de visitas virtuales a sus monumentos alucinante. Ujú. Y he encontrado la página en la que los van recopilando y voy a poner el enlace en el chat, pero pido por favor que la gente se meta cuando haya terminado esta charla. Lo pueden poner en paralelo. Ahí va el enlace y ahí se pueden visitar todos los monumentos de Egipto que están ya con su visita virtual, que además es una visita virtual muy chula, muy, muy buena. Yo recomiendo un libro que está ahora mismo en rebaja. Está rebajado en las distintas puntos de venta online, no solo en el que todo el mundo está pensando. Que se llama Estación Central. De la Dar, un autor que es de mis favoritos y que en el libro lo que pasa es que eso sí, no es una novela al uso, es una historia, los ingleses le llaman fix-up, son como relatos que ocurren en el mismo lugar y están relacionados entre sí, pero digamos que son independientes más o menos, al final sí que hay como una unión y tal y cual. Y uno de Es mis libros favoritos que ahora mismo, pues como eso, Como Love Actually. sí, un poco eso, sí, más o menos. Eso es un fix-up. Pues eso, ahora mismo está a un 89 o algo así. Y a mí, vamos, a mí me apasiona ese libro. Lo que pasa es que también tiene haters, ¿eh? Hay gente que se queda un poco indiferente. Bien, un par de cosas y empezamos. Me llegó una fotografía de una chica a la que le gustó mucho el último libro de Asurdum, El pene perdido de Napoleón, y lo demostró así. Yo esto me sorprendió porque me llegó a través de una amiga suya, que sí conozco, y me envió esta foto de repente y dije, ¿qué? La pongo en el, para que la veáis. Vosotros dos también podéis verla, pero tenéis que ver el chat. Me llegó esa foto, que en realidad es una muestra más o sea, es una muestra de respeto sobre todo a José David. A José David Morales, que es el ilustrador de Absurdum. Y de hecho esta ilustración, curiosamente, no sale en el libro, pero la hizo expresamente para, en fin, para hacer un tipo de promo. Y de repente me encuentro esto. La ilustración de arriba también es de José David. Pues no le pega mucho ese estilo, pero bueno, podría ser. Total, eso por un lado. Por otro, nos ha escrito también, precisamente hablando del pene perdido de Napoleón, nos ha escrito una persona, os animamos a que nos escribáis con todas las cosas que queráis decirnos, buenas y malas, sobre todo las buenas, para decirle que le gusta mucho el libro, pero que echan, y por cierto que le gusta mucho el alegato por la Edad Media, pero que echan falta algo del Andalus. Y lo que le he dicho es que estamos preparando una cosa en el que queremos meter al Andalus, pero que no sabemos si saldrá adelante. Ya más adelante. Que lo haga él. Tomamos nota y de hecho, por hablar un poco de seguidores, balance un poco de los programas. En YouTube nos ha sorprendido el aumento de seguidores. Tenemos una mierda comparado con mucha gente, pero bueno. Tenemos ahora un poco más de 100 seguidores en YouTube, más de 70 en Twitch. Y otra cosa que a mí me sorprende un poco y es que la gente está viendo estos vídeos. Aunque sea poca gente, pero se está viendo. Sobre todo el de Miquel, que tiene más fans, evidentemente, y entonces se ve mucho. Pero gustó mucho la visita de plumas de Laura, de plumas de Simur. Y volverá. Que además nos está leyendo. Por mi parte, muchas gracias a todo el mundo que está viendo estas mierdas y que está pasando el rato así. O sea que, por mí, eso. Voluntariamente, ¿eh? Que eso es lo que a mí me llama la atención. Gente que voluntariamente ha decidido meterse. Bueno. Ha aparecido el kiwi de Isaac en el chat, ¿eh? Estamos ya preocupados por saber quién es esa persona. Sí. ¿Ha aparecido ya? Sí, sí. Ha aparecido. Bueno, yo me siento honrado. El otro día amenacé, pero fue una amenaza de broma. Me siento honrado mientras no empiecen a llegar cartas escritas así con recortes de revista a mi casa y eso no. Mientras eso no pase, yo estaré feliz y a gusto. Dicho eso, y ya que tenemos un número de espectadores más o menos respetable, os Los pido espectadores siempre son respetables, Sí, independientemente del he número. dicho el número, he dicho el número. Vale. Isaac y David, dejad de mirar el chat durante Oye, un par de minutos. Ya está. Vale, entonces, pido a la gente del chat una cosa. Necesito que me pongáis la primera persona que llegue, ojo, voy a ver el primer número que aparezca. Un número del 1 al 3. Voy a mirar el primero que aparezca. Entonces, me espero a que salga un número. Ya está la bromita. Vale, ha llegado ya el primer número, no vale, porque alguien tenía que hacer la broma. Leo es de Daniel, aquí Yue, y nos pone un número. Entonces, Isaac y David tenéis que elegir
del 1 al 3 un número cada uno. Podéis pelearos por el número que queráis. Yo digo el 1. ¿El 1 David ha dicho él? 3. Vale, pues entonces empieza David, que ha sido el 3 el que ha dicho Daniel. Vale, empiezo ya así a bocajarro, ¿no? Ah, saco. Sí, pero ¿y después qué? Después otra vez. Ah, después otra vez. Bueno, o si quieres cojo el siguiente número. No, da igual, es que no sé si es sorteo único, es decir, si la eliminatoria está ya encarrilada o hay que hacer sorteo luego también de semifinal. Luego final. hacemos Esto otro, es muy hacemos el de complejo, ¿eh? semifinal. Vale, Bueno, pues yo venía a hablaros de terrón de azúcar. ¿Eso es un caballo? Espero. Ah, que sí. A mí el nombre me sonaba eso. Ujú. Pero no es un caballo. Vaya. Ahora os explicaré quién era. Hago una introducción. Primero, a mí siempre se me ha acusado de ser filoturco, cosa que no entiendo por qué, la verdad. Y el otro día, o sea, bueno, cuando empezamos la serie esta de Encerrados, la primera entrada que publiqué era precisamente sobre Turquía. Ahí hablaba de lo que era el CAFES, que era esa jaula dorada en la que encarcelaban a los príncipes, a los posibles herederos del título imperial otomano, ¿no? Para tenerlos recluidos como en la reserva en el caso de que muriese el que iba por delante de él. El banquillo, y sí. así no tener. Y además que no estuviesen conjurando, conspirando contra el que estaba en el poder. Uno de ellos, de los que estuvo en ese café, en esa jaula dorada, era Ibrahim I, al que apodaron el Loco. Que ya os podéis imaginar por qué, ¿no? Después de tantos años, este hombre pasó muchísimas décadas metido en esa jaula y se acabó volviendo loco, ¿vale? Como hay la mayoría que de ser cabrón también para encerrar a la gente de esa forma y luego ponerle mote encima. Algunos seguro que sería el gordo también, porque de los años que se tirarían ahí. Hombre, claro. Bueno, durante su encierro, lo cuento en la entrada, pero por si alguien no lo ha leído, ellos no es que estuviesen en una cárcel al uso, sino tenían todo lujo de banquetes, tenían un harén asignado a ellos, o sea que vivían muy, muy bien, solo que no podían salir del palacio, ¿vale? Pues este hombre desarrolló, conviviendo con ese harén, un apetito sexual insaciable, ¿vale? Era una persona que se volvió un ninfómano, pero además con unos dejes un poco extraños. Por ejemplo, nos cuenta Demetrio Cantemir, que es el cronista que reúne esta historia, que una de las cosas que hizo cuando ya lo nombraron sultán y pudo salir de la jaula dorada era que cerraba sus jardines, los jardines de palacio, y liberaba por allí a todo su harén y la obligaba a desnudarse y él se dedicaba a perseguirla y cuando la alcanzaba la obligaba a resistirse y patear, ¿vale? A él le gustaba que estas mujeres se resistiesen. Vamos, que era un violador, en toda regla. Eso para que os hagáis la idea del personaje al que nos estamos enfrentando, Ibrahim I. Pues bien, Ibrahim I un día salió del palacio y vio una vaca. ¿Vale? Una vaca. Probablemente era la primera vez que él veía una vaca en su vida. Porque había pasado la mayor parte del tiempo encerrado. Y al ver a esa vaca, se enamoró de su genitalia. Digámoslo así. Un segundo. Vale. La vaca. Esto lleva un poco el camino de haber estudiado griego y cultura clásica, de que la vaca era Zeus. O sea, molaría que terminase así. Porque si algo No. me ha enseñado la cultura clásica es que esa vaca era Zeus. No termina así, pero termina mejor. El caso es que él le gustaron tanto los genitales de la vaca que decidió sacarle un molde. Le sacó un molde, hizo varias réplicas y la repartió por todo el imperio con orden a los gobernadores de cada una de las provincias de que si encontraban una mujer que tuviese unos genitales parecidos, la mandasen al harén. ¿Vale? ¿La encontraron? Yo creo que sí, ¿no? La encontraron en Armenia, que Armenia es un país que le ha traído mucha, ¡Madre mía! mucha felicidad a ¡Madre Turquía. mía! Vaya unión. Sigue, sigue. En Armenia encontraron a una mujer. Arroba Erdogan, ¿eh? Sí. Ahí ya, cuidado. Encontraron una mujer que tenía unos genitales bastante parecidos a los de la vaca, ¿vale? Ya os tenéis que imaginar la mujer cómo sería para tener unos genitales parecidos a los de una vaca. Era una mujer que pesaba 150 kilos, ¿vale? Pero la mandaban al harén, era una pobre campesina que en el momento en el que le dijeron, oye, te vas a vivir al palacio con el sultán, ella dijo, peor que como vivo aquí tampoco voy a vivir allí. Y se apuntó y se fue. Y nada más llegar allí, lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre y le pusieron Sechir Para,
que se estirpara significa en turco terrón de azúcar. ¿Vale? La sorna, ¿eh? Inmediatamente, La sorna. Sí. Inmediatamente ella se convirtió en la favorita del sultán, ¿vale? Y fue escalando puestos. Al ser la favorita, prácticamente era la reina consorte y ella prácticamente manejaba la diplomacia. Y fijaos si era importante que sabéis que en la Edad Media y en la Edad Moderna hay una costumbre que es asignar a determinados personajes de la corte los tributos que se recaudan en un sitio en concreto, ¿no? A ella le asignaron como su sueldo todo lo que recaudaba la ciudad de Damasco. ¿Vale? Que no debía No ser estaría poco. mal. No debía ser poco. Pero bueno, esta mujer, ya os digo, estuvo escalando puestos. De hecho, se cargó a todo el harén porque acusó falsamente de infidelidad a alguien del harén y al no poder demostrar quién era la persona que había sido infiel al sultán, decidieron tirarla a todas al río, excepto a ella. A lo mejor no pudieron. Es una cosa. Dicen. Joder, macho. Dice Rey Bamba, que me puedo imaginar quién es. Dice 150 kilos siendo una pobre campesina. Ojo. No, no es mal apunte. Y. Bueno, hay enfermedades, ¿eh? Bueno, sí, hay muchas cosas, muchas cosas. Y en realidad, al final de comer trigo. Y dicen que puede ser un buen libro, para un buen libro de piropo, tus genitales me recuerdan a una vaca. Y que es un poco la Cenicienta, pero mal, es lo que estás contando. Sí, es la Cenicienta, pero mal, porque además ella llegó a ser tan importante en la corte que la madre del sultán, que era un poco la regente, la que dirigía el gobierno, porque el hombre no estaba en sus cabales, decidió cargársela. La invitó un día a cenar y la envenenó y la mató. Y ahí acabó la historia de Terrón de Azúcar. Y ahora es cuando vosotros diréis, bueno, pero esto es un invento. Esto no puede ser... O no, si conocemos las triquiñuelas de Felipe IV para hacerse provisionamiento de especímenes. Claro. Bueno, en este caso es probable que parte de la historia sea falsa. Porque Demetrio Cantemir, que es el que os he dicho que cuenta esta historia, hay que fijarse en quién es. Y aquí ya hacemos un poco de reflexión sobre cómo se hace la historia. Demetrio Cantemir era príncipe de Moldavia. Príncipe de Moldavia, que Moldavia era un territorio que dependía directamente del Imperio Otomano, y el Imperio Otomano designaba a quién era el que gobernaba. Y a él lo quitaron y pusieron a un enemigo suyo en el poder. Él se acabó uniendo a Rusia en la guerra ruso-turca y dedicó buena parte de su vida a escribir mierdas sobre los sultanes turcos. Y esta es una de las historias que él cuenta. Ahora, ¿existió Terrón de Azúcar? Sí que existió. ¿Se hicieron los moldes de los genitales de la vaca? Se hicieron. Entonces O sea ya que está, lo bueno de la historia lo es bueno de la cierto. historia es cierto. Dice Plumas, de hecho, que estamos olvidando que el rey estaba loco, o sea que en realidad tiene Claro, cierto claro. sentido que ocurriese algo de eso. Y digamos que cuando tú le das mucho poder a una persona, y eso lo vemos hoy en día con estos chavales que se hacen ricos muy rápido por un motivo o por otro, que sea música, que sea no sé qué, que lo que sea, enseguida vemos que hacen cosas muy estrambóticas y muy, pues eso, que se les va la cabeza, ¿no? De repente mucho poder en muy poco tiempo. Pues si desde joven tienes todo ese poder, ¿qué no harás, no? Mucho, si estás un poco oído, al final se te va y empieza a darle a la máquina. Claro, de hecho yo cuando empecé a leer y vi lo de que, por ejemplo, le ponía que se resistiesen las mujeres del harén o que las hacía correr por los jardines y él las perseguía, dije, bueno, es que en realidad no es muy distinto de un Austria o un Borbón. Es que Habrían hecho lo mismo. estoy pensando en cierta escena, en cierto yate no hace tanto tiempo. Exacto, por ejemplo. Por poner un ejemplo, sí. Ay. Y nada, y hasta aquí Terrón de Azúcar, que no era un caballo, sino una mujer con genitales de vaca. Es que Terrón de Azúcar es muy nombre de caballo, también te digo. Sí, sí, sí. Bribón el yate. Dice octavo historiador, que por cierto saludo, que no deja de ser curioso que los monarcas desquiciados se hayan llevado generalmente mal con sus biógrafos. Que claro, eso es cierto, lo que comentamos siempre de los emperadores romanos, ¿no? Que los emperadores con peor prensa solían ser los que se llevaban peor con el Senado. Qué casualidad. Pero también es verdad que si vives encerrado en una cárcel, por muy de oro que sea, y te dan todos los caprichos que quieren, y luego sales de ahí y te piden que sea el sultán, a lo mejor alguno sí que tendría algún problema. Por no hablar... Aunque bueno, en el caso del sultán es verdad que endogamia habría menos. Lanzo un poco. Por aquello de cómo funcionaban los harenes y que el heredero no tenía por qué ser el primogénito, etcétera, etcétera. Sí, porque además en el Islam, por ejemplo, en esa época,
existía la creencia de que en realidad la madre no aportaba nada. Entonces no existía no aportaba nada, me refiero a la persona luego en el futuro. Importaba de quién era hijo por parte de padre, pero no de quién era hijo por parte de madre. De ahí que, por ejemplo, los califas omeyas de la península ibérica fuesen, por ejemplo, hijos de esclavas y cosas así. Porque eso en realidad no importaba. Lo que importaba era que fuese hijo del califa anterior. Pues sí. Pues nada, vamos a seguir con otra, que vamos lanzado. Un número, ¿puedes nominar, Isaac? Sí. Vale, un número entre el 1 y el 2, por favor, en el chat cuando podáis. Y Isaac elegirá el 1 o el 2 y ya vemos quién empieza. Vale, ya hay un número, Isaac, elige. El 2. Pues empiezas tú. Dale caña. Venga. Bueno, la semana pasada me viste que iba con una camiseta de la Roma. No sé si lo recordáis. La camiseta con la que iba el otro día era de la Roma. Y me quedó una cosa por comentar. Y ya lo voy a hacer como una especie de historia, como un plano secuencia de cine. Pues igual, pero no es narración. Yo quiero ir enlazando cosas que me he ido dejando y tal. Lo primero, la semana pasada llevaba una camiseta de la Roma porque había fallecido Piero Gratton, que era un ilustrador muy conocido en Italia y sobre todo en el mundo futbolístico, porque fue el que diseñó uno de los escudos que había llevado la Roma. De hecho, se ha quedado como un segundo escudo de la Roma. Quien no conozca o no sea muy futbolero o no conozca el escudo tradicional de la Roma es el de la loba capitolina amamantando a Rómulo y Remo, que ha quedado pues eso como un símbolo de la ciudad y un símbolo del propio club de fútbol. Lo podéis buscar fácilmente, no creo que tenga que adjuntar ni imagen ni nada, buscándolo fácilmente AS Roma aparece el escudo. Y todos sabemos la loba coalista. El caso es que en 1978 el municipio de Roma, la ciudad de Roma, prohibió que se pudiera utilizar el símbolo de la ciudad como... Ay, David, luego dices que tal, ¿eh? Luego dices que tal. Bueno, la ciudad de Roma prohibió que se pudiera utilizar el símbolo de la loba y demás, porque era como, digamos, una marca propia registrada del ayuntamiento. Entonces el propio club tuvo que cambiar su escudo y buscaron un escudo diferente. Eso fue en 1978. ¿Se puede registrar un símbolo tan antiguo? Sí, pues se ve que sí, se ve que lo utilizó como es una especie de normativa muy estricta. Fue una ley un poco absurda, duró hasta inicios hasta casi primeros de los años 90. Y entonces diseñaron una cosa, diseñó este hombre, Piero Gratton, que murió hace poco, como digo, un logo un poco más simplificado que se llama Il Lupetto. ¿Vale? El Lupetto de Roma es un escudo un poco más simplificado, en el que aparece como una cara de un lobo, de una loba, dentro de un círculo amarillo y otro rojo grande, y se hizo muy popular. Al fin y al cabo, la gente le gustó mucho, aparecen muchos murales, lo paso si acaso Sí, creo que lo he encontrado. Primero he encontrado unos dibujos italianos que me han hecho mucha gracia, y luego he encontrado esto. Vale, sí, Lupetto di Gratton, ¿no? Sí, Piero Gratton. Gratton, es que he entendido Gratton. Ay, me ha encontrado, entra en el Facebook de la Roma. Lo más probable es que esto acabe mal. Vale. No, oye, esto de aquí. El community manager de la Roma es muy crack. ¿Sí? Es de los mejores del panorama fútbol. Vale. Muy cachondo el hombre o la señora que lo lleve. Entonces, este es el escudo nuevo. Sí, ese escudo se utilizó desde 1978 hasta principios de los años 90, que la ley está un poco absurda, se paró y se decidió volver al escudo tradicional. Pero bueno, diseñó otros escudos del tradicional calcio italiano, la liga italiana, y pues nada, era pues eso, un recuerdo a ese hombre, que al final ese escudo no es el oficial, pero por ejemplo se sigue utilizando en las segundas equipaciones y pues eso, en pancartas, en ropa deportiva también de la propia Roma, pero que no es el escudo principal, pero como se ha quedado como un segundo escudo, como que la gente le tiene mucho cariño, y este hombre pues fue un ilustrador muy, muy conocido. Y ahora, enlazando con el tema de la Roma, hay un antagonista deportivo suyo que es la Lazio. Yo pensaba que ibais a ir por ahí, que iba a contar alguna trastada de esas. Sí. Y bueno, pues que son dos de esas aficiones con una rivalidad muy potente.
De hecho, ha estado mezclado también el tema, como suele pasar muchas veces, el tema político en estas dos aficiones. A la Roma se le presupone por una cierta simpatía por la izquierda y tal, mientras que a Lazio pues con grupos de la derecha, incluso de la extrema derecha más dura de Italia. Y claro, esa batalla, digamos, ese derbi tradicional de la capital de Italia, durante los años 70 fue un derbi real en la calle. Fueron los conocidos como años de plomo en Italia. Y no puedo, es decir, lo que tenemos que pensar es que no solo las aficiones se peleaban, sino que durante los años, de finales de los años 60, principios de los 70, los propios jugadores de la Roma y de la Lazio quedaban después de los entrenamientos, después de los partidos, para ir a pegarse tiros y a pelearse. Es decir, que eran los propios jugadores y entrenadores los que activamente participaban en las peleas. Faltan los directivos, tipo Jesús... Sí. Ay, ¿cómo se llama? Mierda. Jesús Gil, ¿no? Jesús Gil, eso. Bueno, el más reciente, no me sale, el del Pau de Tesalónica, Sí, que sí, saltó sí. al campo con Grande. una pistola. Y bueno, dentro de ese contexto, tenemos que entender que dentro de los jugadores de la Lazio, muchos de ellos, sobre todo el equipo que fue campeón de la Liga Italiana en la temporada 73-74, había gente que estaba metida dentro de lo que se conoció como la Operación Gladio. La Operación Gladio era lo que en ese contexto de Guerra Fría, en el Occidente se llamaba por la estrategia de la tensión, y eran pues, digamos, involucrar con atentados de falsa bandera al Partido Comunista Italiano, a ciertos sectores de izquierda, cuando los que estaban realizando ciertos atentados en realidad era ellos. No sé, en España, no sé si podemos poner algún ejemplo, pero bueno, no está directamente relacionado, pero bueno, como que también a finales de los años 60 y principios de los 70 en España, y durante la transición y tal, pues ha habido muchos atentados que no se han sabido esclarecer muy bien o qué pasa ahí. Pues ahí estaban, digamos, directamente implicados jugadores de la Lazio. De hecho, uno de ellos falleció porque era un pinta, era un personaje muy, digamos, muy peligroso, y el jugador se llamaba Cecconi, y falleció en una supuesta broma en una joyería, porque entró con una pistola a una joyería, era supuestamente una broma que quería gastarle al dependiente, y claro, el dependiente actuó como tenía que hacer, le pegó 4 tiros y a tomar por saco el hombre. El dependiente no lo trancaba, ¿eh? No, pero me hace gracia porque como los informes policiales y en los esclarecimientos posteriores dijo que era una broma, que estaba de broma. Era simplemente... ¿Pero quién dijo eso? ¿Porque había muerto el jugador? No, los compañeros, la gente vale. relacionada con el tema, dijo, no, es que era una broma, en realidad se conocían, no sé qué. Luego el otro, imagino que por no meterse en cuestiones más gordas, diría que sí, no, es verdad que lo conocía y se nos ha ido de las manos. Un experimento social, ¿no? Para Instagram. Para que la gente, imagino, para que la policía esté lo más alejada de ese tema, lo más alejado posible de ese tema y no indagase más. Y bueno, eso es un poco invito como reflexión y como también como recomendación lo que estamos diciendo a la gente más futbolera que quiera meterse en temas un poco más históricos y con buenos reportajes, dos revistas, la revista Libero y la revista Panenka. O sea, la gente que sea futbolera y que quiera profundizar en el tema y que quiera leer sobre cosas un poco más así interrelacionadas de cultura, política, etcétera, y fútbol, esas dos revistas están muy bien. Y lo que me he planteado ahora también con el tema de la cuarentena es que el festival este de calcio fiorentino, que se celebra en junio en Florencia todos los años, a lo mejor este año no lo pueden celebrar. No sé si sabéis la celebración de la que estoy hablando. No. En la tercera semana de junio, en Florencia, todos los años, se celebra un partido, bueno, una serie de partidos, ¿no? Con sus eliminatorias y tal, entre los distintos barrios y distritos de Florencia. Entonces se juega lo que es el calcio, que es, digamos, el juego tradicional, el fútbol primigenio, uno de esos fútbol primigenios que se practica en Italia y se ha quedado ya como algo folclórico y se utiliza en ciertas fiestas por ejemplo, en Florencia se hace. Y bueno, es un fútbol que más que fútbol se parece al rugby, porque pegarse, vale todo, menos golpe a los genitales y patadas en la cabeza, se vale todo. Entonces, no sé, es como... Es lo que ellos querrían que fuera el fútbol, ¿no? Sí, es lo que se llama pues, el gioco calcio, el calcio tradicional italiano,
y se rejuntan. Una jornada cualquiera en la Serie A. Sí, pues es un poco más llevado, es un poco llevado al extremo. De hecho, digamos, ese tipo de juego ha sido tradicional en Europa durante siglos. De hecho, en Roma, y eso cuando hablemos algún día con Pedro, quizás nos lo puede contar mejor, que es el Arpastum, que básicamente es una especie de rugby, de llevar una pelota de un lado a otro, pero eso sí, como digo, pegándose hostias, pero limpias y con muy pocas reglas, es decir, muy pocas restricciones. Pues ese festival se celebra todos los años, como digo, la tercera semana de junio en Florencia, y los 4 equipos que participan son los 4, digamos, barrios, distritos principales o parroquias, no sé exactamente, digamos, la categoría que tienen, de Florencia. Entonces, por ejemplo, en el distrito o la parroquia de Santa Croce van de azul, los de Santa María Novela van de rojo, los de Espíritu Santo van de blanco y los de San Giovanni van de verde. Entonces, esos son los 4 colores tradicionales de Florencia, aparte del morado, que es el de toda la ciudad. Y ahí en ese festival, que este año no sé si se va a hacer, se pegan de lo lindo. Entonces, paso el enlace o quien quiera que lo busque en YouTube fácilmente. La dinámica recuerda un poco a las carreras de Constantinopla. Son 4 barrios, 4 colores. Exactamente igual. Exacto. Digamos que esa tradición, digamos casi pues medieval, incluso más antigua, se sigue manteniendo en Florencia y recomiendo buscar en YouTube, pues eso, Calcio Florencia o Calcio Fiorentino. Dice Ortuño en el chat que el que murió en el asalto era el que consideraban más listo del equipo, y ha pasado un enlace a un documental de esa Lazio de los 70, que eran, pues eso. Sí, se la conoce como la Lazio del Epistole, la Lazio de las pistolas. Porque era gente, pues eso, buena gente se anota, coño, gente, no sé. En fin, joder, macho. Gente comprometida con el club y con la política de su país. Otro día ya se puede hablar de relaciones en Italia, de fútbol, mafia, etcétera, pero bueno, eso ya es más complejo. Ostras, y si te mueves a Sicilia, tela. Y no quiero meterme en problemas yo tampoco. Yo cuando estuve en Sicilia pues... de Erasmus te contaban cada cosa, porque como tú no veías nada, porque a los extranjeros no se les toca el pelo ni se les hace nada, llegó un momento que preguntamos en clase que bueno, si la mafia seguía moviendo el cotarro, y joder, nos contaron cada cosa que sí, que tela. Te paso vía interna el vídeo, pues si lo puedes poner ahí en pantalla, porque merece la pena ver cómo... Es que es magnífico, que hay momentos en los que se desentienden del balón, y decir, unos están con el balón y otros están pegándose tranquilamente. Es decir, que no hay... Podían acabar con el... directa entre el balón y la gente. Podían acabar con la farsa y directamente irse a pegar. Sí, yo es que creo que es un pretexto para hincharse a hostia ahí tranquilamente y bueno, y no sé. En Siena también tiene la fiesta esta que acaba a palos, ¿no? Entre todo el mundo. Es que Italia, pues yo que sé, nos podemos meter en problemas también, pero bueno. ¿El vídeo que has puesto qué hago? Mira a ver si puedes ponerlo y que se pueda compartir ahí en el chat, que se vea en lo que se reproduce. O sea, básicamente gente pegándose, claro. O sea, entonces... Sí. Hay momentos en los que parece un balón, pero así muy de refilón. Ven a enseñarlo un poco y ya pone el enlace si quieres. De hecho, hay 8 árbitros. A ver. Hay 8 árbitros en el juego porque tienen que mantener un poco la... Es decir, tiene que haber un árbitro por cada corrillo de peleas que se va armando cada 30 segundos. Entonces, claro, una táctica puede ser esa, eliminar al rival a base de yo me voy con este, lo mato, lo dejo ahí inconsciente en el suelo y así un jugador menos para poder seguir jugando. Pues nada, italianos pegándose, si es que tampoco tiene mucho más. Pasa el enlace y si alguien quiere echarle un ojo, ahí está. Madre mía, de verdad, En fin. Dice... Sí, se ha visto, ya he visto, pues he puesto un fragmento. Dice Las Plumas que le gusta la música. Con buena ambientación. Si es que estamos acabando con todas las tradiciones. Ahora con esto de la cuarentena, pues no van a poder salir tradicionalmente los italianos a darse de hostia. Son cosas claro, que... Sí que no puede si se ha hecho toda la vida. ¿No? Las tradiciones se pierden y al final el mundo que estamos creando es un desastre. Si el italiano no sufre. Bueno, el bando de la huerta, que debería celebrarse el martes, a las 6 de la tarde, lo que queda en la calle es gente pegándose o gente llorando. Y comas etílicos de vez en cuando. Pues nada, la verdad que ha sido una historia muy instructiva y bueno,
Siempre se aprende algo, aunque sea a golpe. Bien, yo empiezo ya con la siguiente, ¿vale? Vale. Ok. Empiezo, ¿no? Venga, voy a empezar con una fotografía. Bueno, fotografía, hay una fotografía, pero lo que enseño concretamente es más bien dibujado. Pero bueno, hay una fotografía de esto. Lo que pasa es que se veía muy mal y quería enseñarla tal cual. Vale, ¿qué es esta fotografía de aquí? Y ahora os pregunto a vosotros dos y al chat, si alguien quiere comentar, ¿qué es esto? Yo lo veo fatal, lo veo súper borroso. Creo que ellos lo ven bien, en cualquier Pero caso. parecen curas ortodoxos, ¿no? Vale, bien. Frente a un arco de triunfo. Vale. Hay gente delante del arco de triunfo, pero no distingo bien. Vale. O sea, que algo ruso. Vamos a hablar de este personaje de aquí. Que está levantando las manos como si fuera Gandalf ante el Balrog. Y Parece que los van a fusilar. más o menos preguntan si es la puerta de Brandenburgo, pero no es la puerta de Brandenburgo. No sé cómo No, se llama, parece es Rusia, la ¿no? puerta de no sé qué y es evidentemente en Rusia. Parecen curas ortodoxos en la puerta de Brandenburgo. Bueno, pues es en una puerta que hay en Rusia, en San Petersburgo, construida por la victoria frente a Napoleón. Nebda o Nabda o algo así, es que no me acuerdo ahora mismo muy bien del nombre. Bien, ese personaje de ahí es esta persona que os voy a enseñar ahora. Es este señor que no sé si a alguien le suena. Además no se lee el nombre, pero a mí me recuerda un poco a este otro señor, por cierto. Me recuerda un poco a este otro señor. Que este os sonará un poco más. Ah, De hecho, Blas Tepes dice las plumas que se parece a Blas Tepes y aquí, bueno, la referencia es un poco esa. Pues no es Blas Tepes. Este señor es el padre Gapón, ¿vale? Gapón, G-A-P-O-N. Ese señor de ahí, en concreto os leo el nombre entero porque no me lo sé, pero se llamaba Georgi Apolonovich Gapón, ¿vale? Entonces, nace en Ucrania en los 70, en aquel momento el Imperio Ruso, y ahí lo estamos viendo en Rusia en 1905, que aquellos que sepan un poco de historia ya verán por dónde va el asunto. Y a lo mejor a alguien ya le suena el padre Gapón, porque de hecho es un poco, o sea, es famosillo cuando se habla de 1905. Bueno, es famoso. Vale. El padre Gapón, enseguida, él por cierto es de una familia de cosacos, de agricultores cosacos ucranianos, y enseguida se mete al seminario y bueno, empieza a progresar poco a poco dentro del seminario. Hay un par de vaivenes porque se casa en medio, luego vuelven a aceptarlo, etcétera. Y durante el seminario, y esto es importante para lo que voy a contar, se ve expuesto, o sea, bueno, lee y se acerca un poco a las ideas de Lev Tolstoy, de León Tolstoy, ¿vale? A lo mejor alguien no tiene muy claro qué pasa con Tolstoy, más allá de las novelas Guerra y Paz y Ana Karenina, pero el caso es que León Tolstoy tiene una cosa muy interesante con respecto a, en fin, ideología y pensamiento de cómo funciona el mundo, que veremos un poco a través de este señor. Ahora, ¿qué pasa a partir de 1900? Este señor, ya convertido en sacerdote ortodoxo, etcétera, empieza a predicar en barrios proletarios, obreros, etcétera. Y poco después monta una asamblea de trabajadores. Vale. Ahí, en 1905, está liderando una manifestación que a lo mejor ya a alguien le suena, en la que fueron a ver al zar a entregarle una serie de peticiones, una serie de medidas que querían imponer o que querían que se pusieran en Rusia para mejorar la vida de los rusos en general. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con este señor? Este señor, al mismo tiempo que que monta esta asamblea, poco después entra en contacto con la Ojrana, no sé cómo se pronuncia, pero Ojrana, que es la Ojrana, la policía secreta rusa, en concreto la policía secreta zarista, luego ya desaparece. ¿Qué hace entonces liderando un sindicato que pide mejoras para el proletariado, etcétera, y entrando en contacto con la policía secreta rusa? Bueno, pues es una cosa de la guay de esta revolución de 1905, de que es de lo que hablamos hoy. Bien, pongo otra vez la foto, ¿vale? Aquí concretamente estamos en el Domingo Sangriento, que es bastante famoso, bastante conocido, y básicamente el Domingo Sangriento lo que ocurrió fue que iban a entregar esas medidas al zar, pero, spoiler, sale mal, por el nombre ya lo podemos saber. Esto ocurrió el 9 de
diciembre o el 22 de diciembre, según estemos en el calendario Hay que juliano. hacer diferencia. ¿Eh? Hay que hacer la diferenciación entre calendario Claro, gregoriano y juliano. exacto. Bueno, pues eso acabó muy mal. El problema es cómo acaba un señor que está siendo patrocinado por la policía secreta rusa liderando un movimiento que termina bastante mal delante de la policía. Bien, esto es uno de los que se conoce como sindicatos policiales, ¿vale? Pero el término hay que llevarlo con cuidado. Básicamente la Ojrana lo que hacía muchas veces era intervenir en sindicatos que consideraban controlables e inflarlos para que así pudieran controlar los movimientos de los revolucionarios, del proletariado y de aquellas personas que, en fin, que estaban un poco moviendo a las bases por abajo. Este señor, curiosamente, claro, de primeras digo esto y es como, o sea, que era un infiltrado policial dentro del proletariado. En parte sí. Pero ¿qué pasa con Gapón? Gapón lo que hacía era una especie cuasi mística, un poco en su pensamiento, con el pensamiento de... con la influencia del pensamiento de Tolstoy. De Tolstoy, al final de su vida, durante los años finales de su vida, no hablo de los últimos años, sino de las últimas décadas, empieza a meditar, empieza a pensar sobre la situación de los más pobres, de los desfavorecidos, etcétera. Y entra en una especie de anarquismo social pacífico, que de hecho luego se supone que influye pues a Martin Luther King, a Gandhi, etcétera. Bien, entonces este hombre quiere algo parecido. Entonces no quiere un movimiento revolucionario que vaya a cambiar el sistema y expulsar al zar, pero sí quiere mejoras para, pues eso, proletario, obrero, etcétera. Y de hecho, porque lo conoce bastante bien. Por eso me hace mucha gracia la definición por parte de China Miéville de cuando escribe sobre este señor. Dice: su teología, definida como devota, ética, quietista y reformista, es confusa pero sincera. ¿Por qué decir lo de confusa pero sincera? Porque en realidad este señor lo que hacía no era simplemente un agente policial y ya está, sino que se veía beneficiado por el dinero que le daba la policía secreta. Y él, mientras tanto, consideraba que lo que estaba haciendo lo hacía de puro corazón. Vaya, quería mejorar de verdad la situación de los obreros. Entonces, ¿qué pasa con la Ojrana? Lo ve como un mal menor dentro de los revolucionarios. Evidentemente, en este momento, en el 1905, ya están Lenin, Trotsky, Stalin, todos estos revolucionarios y muchos otros, por supuesto, están ya, pues, un poco diseminando la palabra por entre el proletariado ruso, etcétera. Y lo que quieren es un poco cortar de raíz eso, o cortar lo máximo posible eso. ¿Qué pasa? Que se le va de las manos. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo él va enviando informes, va siendo contactado con la policía secreta, incluso un jefe militar de San Petersburgo que se llamaba Fulon, y le da algún toque de vez en cuando por alguna cosa que puede decir más radical, pero en general la cosa va bien y los informes policiales sobre su sindicato son totalmente positivos y confiaban en él, hasta el punto que de hecho el Fulon este llegó a decirle: júrame sobre el evangelio que no irás contra el zar y confiaré en ti. Y el hombre lo dijo, dijo que contra el zar no, que el zar era, vamos, el padre de la patria rusa, que eso era impensable. Entonces va mezclando una especie de ideas monárquicas, liberales, algunas medio socialistas, etcétera, pero siempre con la intención de que el régimen permaneciese, y incluso su idea era pedirle al zar que protegiera al pueblo ruso frente a los explotadores capitalistas. Esto es un poco lo que el señor intentaba ir medrando. ¿Qué pasa? Que se genera una bola en la que como la policía secreta confía en él y en el sindicato y creen que está controlado, les deja un poco a su bola. Entonces, cuando está terminando en 1904, hay un problema en una fábrica que se llama Putilov, cosas del ruso, parece otra cosa, pero bueno, es una fábrica, echan a 4 trabajadores. Entonces, Putilov es un nombre magnífico para bautizar algún negocio. sí. Putilov. No podía fallar. En esta fábrica echan a 4 trabajadores. Aparece Gapón, dice que eso no puede ser, que hay que intentar que los readmitan, y no solo pide que los readmitan, sino incluso mejoras salariales, 8 horas laborales, en fin, que el tío que era sincero en sus medidas. Pero llega un momento en el que dice: bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la huelga y vamos a escribir una serie de peticiones que vamos a entregar al zar. Pero claro, él al fin y al cabo seguía teniendo como contacto a
a la policía secreta. Y de hecho le envía al ministro de Justicia, que era lo que le tenían que enviar el documento, se lo envía antes de que se produzca el evento oficial de ir a entregárselo al zar. Y entonces en ese momento el ministro de Justicia llega a decir que el sacerdote claramente es un revolucionario por lo que iba a pedir. Las peticiones básicamente eran libertad e inviolabilidad de la persona, libertad de expresión, de prensa, asociación, educación general y obligatoria, igualdad de todas las personas, derogación de impuestos indirectos y sustitución por un impuesto directo progresivo, protección del trabajo por ley, libertad de asociaciones de hombres, trabajadores para fines cooperativos y un día laboral de 8 horas y limitación de horas extras, mejoras de salario, etcétera. O sea, Claro, que eso hoy en día es comunismo, Juanje. eso es totalmente comunista, ¿no? Bueno, pues claro, él digamos que durante las negociaciones con los trabajadores había ido subiendo un poco el tono para hacer unas peticiones más amplias, no solo que los acogiesen, porque recordemos que esto empieza por 4 que expulsan. No solo eso, hay más cosas, pero bueno, concretamente la manifestación que lidera Gapón. Bien, ¿qué pasa? La escalada continúa, la policía secreta dice que sigue confiando en Gapón, aunque intentan pegarle un toque para que rebaje un poco los ánimos, pero al final Gapón se lanza a la manifestación, el día 9 de enero va para allá. Más o menos se habla de 100 y pico mil personas, 150.000 más o menos, hay como este movimiento. De hecho vuelvo a poner la foto porque es bastante curioso para que se vea la diferencia con lo que será después el movimiento pues del Partido Comunista, y es que todo el mundo destaca la aparición de estos iconos, de estas cruces religiosas, la cantidad de... En fin, que estaba muy influenciado por lo que sería la élite, ¿cómo se dice? La jerarquía eclesiástica, que es uno de los elementos con los cuales le habían amenazado. En plan, si no paras de este tipo de cosas, cuando se pasaba un poco de la raya, te echamos de la jerarquía eclesiástica, porque al fin y al cabo ahí tenemos control, ¿no?, sobre la jerarquía. Se va yendo un poco de más de la situación, terminan en la manifestación, y mientras marchan hacia la manifestación, para que veamos que de hecho no es un elemento tan disruptivo como otro, van implorando al padrecito Nicolás, que sería el zar, que pues eso, que les proteja de los explotadores capitalistas, etcétera. ¿Qué pasa? En ese momento se dan una combinación de varios factores. Él había pedido, expresamente había hablado con el fulon con el jefe militar de San Petersburgo, diciendo: yo canalizo esto para que sea una manifestación normal, vamos y entregamos el papel, pero no seáis violentos con la manifestación. El problema es que en ese momento el zar no está, se dirigen al Palacio de Invierno, que es la residencia del zar, pero en ese momento él no está. Y está su tío, el príncipe no sé qué, lo que sea, un señor de la Mancha. Bien, el caso es que este señor pues se le va un poco la cabeza, ve eso venir y dice: no, me disparáis a esta gente y me la dispersáis. Y ahí se monta un pifostio importantísimo, con unos 200 muertos, los dispersan básicamente con... Primero disparan, luego cargas de caballería, de todo. Claro, aquellos son básicamente campesinos, obreros y 4 religiosos. Bueno, pues el Gapón termina diciendo que pues no tenemos zar, esto no puede ser. Digamos que se radicaliza una vez encuentra la respuesta de... esa respuesta tan extrema de la policía. Y de hecho a partir de entonces intenta excomulgar al zar, la cosa va escalando. A partir de ese momento, curiosamente, lo que vemos es cómo el personaje va quedando un poco de lado, porque la situación va radicalizándose. Entonces, por ejemplo, hay testimonios curiosos como el de Nadezhda Krupskaya, que es militante bolchevique y la esposa de Lenin, que fue muy importante luego en la creación del Estado educativo de la Unión Soviética, fue secretaria de educación durante mucho tiempo, subsecretaria me parece, y dijo de él que era un hombre de rostro feroz, que por naturaleza no es revolucionario, sino un taimado sacerdote dispuesto a hacer cualquier concesión. O sea, que no era bien visto entre revolucionarios. Y sin embargo, por ejemplo, en San Petersburgo, que era básicamente la segunda capital del imperio, era muy importante. Era prácticamente el sindicato más importante del momento. ¿Qué pasa? Gapón a partir de ahí dice: bueno, he perdido, porque hay intentos de contacto con Gapón. Él cree que van a ser trampas para quitárselo de en medio, lo cual era bastante probable.
Y dice, bueno, pues como he perdido ese contacto con la policía secreta y no puedo seguir por ahí, y esto no me gusta y hay que hacer nuevas medidas, corto por lo sano. Voy a decirle a mis colegas lo que ha pasado y todos están amigos y seguimos con nuestro cometido. Y entonces la misma persona, Rutenberg, que le salvó de morir y lo sacó de allí medio arrastra de la manifestación, que es uno de sus contactos directos, le cuenta todo lo de la policía, porque todo esto nadie lo sabía. Y le dice, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar seguir en contacto con ellos, pero por ahora vamos a mantener las distancias. Y vamos a ver cómo podemos canalizar esto para que haya mejoras en el país. Entonces dice, sí, claro, yo lo apunto aquí. Y aquí viene el que no se sabe qué es lo que ocurrió. Gapón apareció muerto al día siguiente. Eso sí se sabe. El asunto es que lo que no está claro También es... te digo que se veía venir desde hace un rato. Claro. En cuanto... Escúchame, con otros como como Rasputín no estaba tan claro. Sí. Que costó más que se pudiera certificar eso. En el caso de Gapón, no se sabe si fue Rutenberg que directamente le dio finiquito, o porque hay un relato de que en la sala de al lado había otros del mismo sindicato, en realidad, y que este dijo, me está revelando demasiada información y ahora mismo voy a darme un paseo, y los otros le dieron matarile, o fue que murió. Que le mataron los suyos porque de repente se dieron cuenta de que había engañado durante todo este tiempo, ¿no? El 10 de abril de 1906. Ojo, no fue enseguida. Durante ese año en realidad él intentó reconducir la situación. ¿A dónde fue a parar todo esto? El zar intentó contener, de hecho en 1906 crea la Duma para intentar paliar los ánimos, La Duma es el parlamento ruso. Para intentar que la cosa se recondujera, pero aquello de una manera u otra terminó naufragando. Lo curioso además es que esto de los sindicatos policiales y de financiar a movimientos extremos, ¿no? O extremistas, según el sitio, en realidad, en aquel momento, como había una guerra entre Rusia y Japón, resulta que más de un militar japonés estaba metiendo dinero bajo mano para financiar a este tipo de grupos. De hecho, por ejemplo, a Lenin, a todo el movimiento me refiero, también lo financiaban desde fuera. El famoso tren, por ejemplo, y los propios japoneses también lo financiaban para desestabilizar al zar. Y hasta 1917 que va fuera. Y nada, yo quería hablar un poco de Gapón. ¿Qué pasó en 1917? Cosas. Pasaron cosas. Vacaciones, se fueron los zares se fueron de vacaciones. Todo de vacaciones. Se fueron a una granja al norte del estado a jugar con otros maestros. De hecho, por cierto, en realidad a Gapón le dan matarile en una granja finlandesa, de lo que hoy es Finlandia, que en aquel momento era Rusia. También un poco de la misma manera, o sea, se van allá a esconderse y dice, venga, voy a confiar en vosotros, amigos. No fue así. De todas formas, lo que dices de Gapón, de esa ideología extraña, en realidad sigue un poco la tendencia de lo que fue la revolución de 1905, que no pretendía derrocar al zar. La revolución de 1905 fue lo más defensor del zar que había en ese momento. La gente iba, de hecho hay imágenes de las manifestaciones que iban con retratos de él, con banderas zaristas y demás, pues que lo que querían era reivindicar su figura, como que él tuviese más poder frente a los poderes económicos y demás. Claro, lo que pasa es que a posteriori pasa lo que hablamos muchas veces de la posteriori, ¿no? Cuando miramos a la época, automáticamente pensamos en los comunistas, Lenin y ya está. Y claro, era un poco por enseñar que no estaba solo eso, de que había muchos más movimientos. De hecho, en realidad, los que intentaban financiar desde la policía secreta eran los liberales suaves, precisamente. A estos, para que estos sean los que, digamos, cristalicen todo el poder de posible revolución. Que lo único que haya sea esto. Eso sí nos vale, lo que no nos vale es, pues, revolucionarios más radicales. Entonces era por enseñar eso, que había mucho más, que, como tú has dicho eso, que imploraban al zar Nicolás ayuda frente a esa desestabilidad económica, o esos problemas económicos que había. Y curiosamente la influencia de Tolstoy en todo esto, porque o sea, yo ya fui mirando un poco para otra cosa, que me encontré un poco todo esto de Tolstoy, y cómo en realidad fue bastante influyente su pensamiento, pues eso, anarquista, en la época.
Pero es que eso en realidad, no solo en 1905, sino que incluso pasado 1917, todos esos jaleos y grupos, digamos, muy variados estuvieron presentes en la Rusia revolucionaria. Luego también con 1917, con la revolución, pero también el contexto de la guerra civil que se monta, ahí empieza un poco como a hacer limpieza un poco de diferentes grupos. Yo creo que incluso hasta la rebelión de Kronstadt en el 21, que es cuando ya se certifica un poco de por dónde van a ir los tiros, nunca mejor dicho. Y Sí, de hecho es muy interesante que y esto va a ser así, va a ser de esta manera, y aquí hacemos las cosas pero como yo quiero. entre la Revolución de Hasta ese Febrero... momento, digamos que sí que hay pluralidad, más o menos. En la Revolución de Febrero, que básicamente es liberal, lo que mola ver es cómo los comunistas empujaban a los liberales a hacer su revolución de que tenéis que hacerlo vosotros y luego ya nosotros. Y ese movimiento de febrero a octubre de como implorándole, pero venga, pero haced algo, poned una duma, haced esto otro, como pidiéndole que ellos dieran los pasos por aquello de que tenían en la mente, ¿no?, esa pelea que había dentro del Partido Comunista de si podían o no podían hacerlo antes que una revolución liberal, ¿no? Que era un poco el problema que tenían en mente los comunistas era no podemos hacer una revolución comunista antes de que los liberales tomen el poder en Rusia. Exacto. Entonces, no podemos saltarnos los escalones tradicionales. Exacto, no podemos saltárnoslo. Aquí paso a paso. Y es muy curioso eso. A lo mejor a la gente le llama atención el papel de la policía, porque la policía en Rusia, en la Rusia zarista, era más poderosa que el ejército, porque el ejército, a fin de cuentas, el grueso del ejército eran muertos de hambre. Era gente reclutada, obligada a servir al ejército, o que no tenía otra opción que trabajar en el ejército, pero los policías sí que tenían un papel importante. Había una policía muy corrupta, muy fiel al zar, y a lo largo de la revolución, después con la revolución del 17, fueron los únicos que permanecieron fieles al zar. Cuando ya el ejército se vuelve en contra del poder, ellos son los únicos que quedan como garantes después. De hecho, se les llama los faraones de lo poderosos que eran en ese momento. Dice Rey Bamba en una cosa, tiene razón por matizarla. Dice, Tolstoy es un cristiano sin Dios ni iglesia, pero no sé hasta qué punto se le puede llamar anarquista con el propio sentido de dicho concepto. A ver, digo anarquista en un sentido más amplio de la palabra, no como Kropotkin o como Proudhon no tal, sino que era un pensamiento pues que se acercaba en ciertos elementos a lo que podía ser ese anarquismo, que evidentemente no es lo mismo, ojo. Y Tolstoy a mí me parece un tipo bastante llamativo, su vida, o sea, su obra también, pero su vida, por eso, porque siendo él noble ruso, como muchos de estos otros pensadores anarquistas, por cierto, y habiéndose convertido relativamente pronto en el escritor ruso por excelencia, en realidad su vida era bastante como bucólica, ¿no? Muy agraria, todas estas imágenes suyas en el campo, moviendo, o sea, trabajando el campo, etcétera. Un sitio, no sé, me llama la atención. Los aplausos. Son las 8. Menos mal que está la gente del chat, si no, yo no caía. Entonces, cuanto menos llamativo la cantidad de movimiento ideológico que había en el momento y la cantidad de gente que había como, pues eso. Que por cierto, un libro que he usado, que lo que he dicho de la policía, un libro que he usado para esto es el The Tsarist Secret Police in Russian Society de 1880 a 1917 de Frederick Zuckerman. Que habla un poco, bueno, he cogido en concreto la parte de Gapón, pero vamos, que te explica cómo funcionaban y que de hecho uno de los problemas de este momento del Domingo Sangriento es precisamente la falta de confianza que había muchas veces por parte de los mandos militares en la policía secreta, ¿vale? Que esa conexión a veces fallaba y aquí falló. Y luego la excesiva confianza de la policía secreta en lo que él consideraban como un agente propio. Ellos consideraban a Gapón un agente suyo. Y en cierto sentido lo era, pero no 100%. Vaya, Gapón tenía su... Yo quiero que esto sea así y me viene bien que me deis pasta, así que a tope. Pero es curiosísimo este personaje. Pues muy bien. Pues nos quedamos con Gapón. Y nada, pues yo por mi parte... No sé si tengo algo más que comentar por aquí de... Del SAC creo que no se escapa nada. Cuando has dicho que Rey Bamba tenía razón, pensaba que decías del comentario de el zar la cagó. El zar la cagó.
Bueno, pues nada. Yo creo que con estas tres historias hemos pasado por la Italia más céntrico-agresiva, la Italia de La Italia Italia de las más Italia. pistolas, la Italia más Italia. Hemos pasado por una Turquía curiosa, cuanto menos. Una historia mitad ficción, hemos dicho, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Bueno, Lo suponemos. o sea, mitad ficción. Y por la Rusia del principios del año, de los años 20 y un sacerdote que, por cierto, se me ha olvidado decir eso, pero claro, es la tercera historia que cuento cuyo protagonista es un sacerdote. Sí. Entonces yo creo que voy a inaugurar la sección sacerdotal de Merienda Cena. El caso es que las dos primeros no fueron... No fue a propósito, fue que me parecieron muy curiosas y las conté. Y esta última ya sí que fue un poco por el meme porque me acordé de este hombre y dije, digo, mira, encima es sacerdote. Lo que pasa es que sí es verdad que la siguiente no va a tener nada que ver con sacerdote. Entonces voy a romper un poco mi propia marca. Pero prometo que en algún momento volveré. Bien, bien. Que por cierto hay que hablar de la próxima, ¿no? De la próxima merienda cena. Yo estoy por no anunciar nada porque últimamente se nos cae la gente. Vaya. Bueno, en cualquier caso, por si acaso lo comentamos. El próximo miércoles a las 7, recuerdo, en principio hasta que acabe la guerra estaremos miércoles y domingo a las 7 de la tarde aquí contando cosas. El miércoles tendremos un invitado, divulgador de historia de Roma, que puede presentar David ahora mismo si quiere. No, todo el mundo lo conoce. De hecho, ha participado varias veces en el chat. Es Pedro de Romano se hizo en un día. Que lo conocéis. Nosotros además tenemos una relación personal con él, que ya la comentaremos el próximo día. Y nada. No hablaremos solo de Roma. Él hablará, imaginamos, algo de Roma. Nosotros ya veremos qué contamos cada uno. Habrá variedad, de nuevo. Así que nada, el próximo día nos vemos. Esperamos veros a todos por aquí. Y repito un poco lo de antes. Muchas gracias por el seguimiento y porque cada vez tenemos más seguidores, cada vez hay más gente viendo esto por aquí. Así que pues muchas gracias por ello y por estar con nosotros aquí. Recordad que no solo podéis recomendarnos, sino que además luego subimos a YouTube el vídeo y podéis pasar los enlaces a toda la gente que queráis. Like, suscríbanse. Bueno, venga, nos vemos el próximo día. Hasta luego.